Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que Dios nunca ha fallado ni fallará a sus promesas. Todas las cumplirá en su voluntad y en su tiempo. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Seguimos aprovechando los ricos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, acerca del capítulo 1 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles Pedro y Pablo como protagonistas entre ellos. No olvidemos que bajo inspiración del Espíritu Santo, el médico, evangelista e historiador Lucas se empeña en darnos a conocer la nueva etapa de la obra de Cristo en este mundo, es decir, el nacimiento y desarrollo de su iglesia por la acción del Espíritu Santo en y a través de ella, mientras Él intercede ante el Padre en su favor. En el día de ayer comentamos hasta el verso 8 incluido, para continuar hoy en el versículo 12, ya que los versos 9, 10 y 11 tratan del momento de la ascensión de Cristo y los mismos ya fueron comentados en una audición anterior cuando presentamos este tema de la ascensión. Pero antes de entrar en desarrollo, debemos señalar que el Monte Olivar está estrechamente ligado a grandes momentos de la vida y obra de Cristo. Algunos eruditos creen que en ese monte el Señor llevó a cabo la transfiguración. Allí comenzaron sus sufrimientos y también allí inició su exaltación. Pero el acontecimiento más impactante para el mundo será su gran manifestación en gloria en su segunda venida, cuando descienda con toda majestad y gloria a este mismo monte del Olivar, con nosotros su iglesia, sus ejércitos celestiales, todos sus santos, partiendo este monte en dos, una parte al occidente y otra al oriente, y generando un gran valle para la batalla de Armagedón, según Zacarías 12 y 14, 4, Isaías 19, 6, Apocalipsis 16, 19, etc. Volvamos, mientras tanto, a considerar qué hicieron los discípulos después que el Señor es arrebatado por la nube y ellos reciben el mensaje de los ángeles que los consuelan y fortalecen. Escuchemos los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema Los 10 días en espera del Espíritu Santo, Hechos 1:12 al 14. ¿Desde qué lugar ascendió el Señor? Ya hemos dicho que fue desde el monte que lleva el nombre de Olivar. Allí habían comenzado sus sufrimientos
y allí comenzó también su exaltación. A la vista de Jerusalén, que había contemplado su oprobio, entraba en la gloria del Padre. Vemos aquí que este monte distaba de Jerusalén el camino de un sábado, esto es, el que se podía recorrer en día de reposo sin quebrantar el sábado, unos 1000 a 1500 metros. ¿A dónde regresaron entonces los discípulos? Nos dice la palabra que regresaron a Jerusalén, conforme a la orden de Jesús. Parece ser que después de haber marchado a Galilea, su vuelta a Jerusalén pasó desapercibida a los ojos de la gente, pues Dios se encargó de que permaneciesen escondidos a la vista de sus enemigos. En Jerusalén subieron al aposento alto, según verso 13. El artículo indica que era un aposento bien conocido, que la tradición identifica con el aposento en que Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua anterior a la muerte del Señor. Aquí es donde probablemente se realizó el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. El mismo Lucas nos dice en su capítulo 24, verso 53, que estaban siempre en el templo, pero esto no significa que permanecieran allí continuamente, sino que acudían asiduamente al atrio del templo en las horas de la oración. ¿Quiénes eran los discípulos que allí se reunían? Se mencionan los 11 apóstoles, así como María, madre de Jesús. Y es esta la última vez que aparece por su nombre en la Biblia. Se mencionan también los hermanos de Jesús, quienes probablemente se habían convertido después de la resurrección del Señor, ya que antes no creían en él, según Juan 7:5. Entre los 120 que se mencionan en el versículo 15, es de suponer que se hallarían todos, o la mayor parte, los 70 discípulos que se mencionan en Lucas 10, 1 y 20. ¿Cómo empleaban el tiempo los apóstoles y los discípulos en general? Perseveraban unánimes en oración y ruego, según verso 14. Todos los verdaderos hijos de Dios son un pueblo orante. De parte de los hombres les esperaban peligros y aflicciones. ¿Está alguno afligido? Haga oración, nos dice Santiago 5:13. Pero principalmente tenían ante sí una tarea ingente. Antes de ser enviados, Cristo había orado por ellos. Ahora eran ellos los que debían dedicarse con fervor a la oración. Los que mejor se aprestan a recibir bendiciones de toda clase son los que perseveran en la oración, según nos enseña la palabra. Oraban unánimes. Los que así guardan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3, son los que mejor preparados para recibir los consuelos del Espíritu Santo se encuentran. El pecado de Judas dejó una vacante en el colegio apostólico. Si se quedaban en 11, la representación simbólica de las 12 tribus de Israel perdería su sentido. Había, pues, que completar el número. Nada en el texto sagrado hace suponer que los discípulos se equivocaran al completar el número sin dar lugar a la espera del Espíritu que podría haber llenado tal hueco con el apóstol Pablo, pues aparte de que todo el relato con citas de las Escrituras
hace ver que obraban de acuerdo con la voluntad de Dios, Pablo no llenaba las condiciones que Pedro menciona en los versículos 21 y 22, y el número debía cerrarse antes que, con el descenso del Espíritu Santo, se llevase a cabo el nacimiento oficial de la iglesia. Así vemos que después de Pentecostés ya no se lleva a cabo ninguna sustitución. Las personas que intervinieron en esta elección, la casa constaba de unos 120, según el verso 15. Aquí estaba el embrión de la iglesia. El presidente que llevaba la voz cantante era Pedro, quien ya se había señalado con frecuencia como el portavoz de los 12. Que el Señor nos ayude a la fidelidad a Él y a buscar siempre estar dispuesto a sujetarnos a su palabra para cada acción y decisión, así como lo hicieron los apóstoles desde el principio de la iglesia. Dios pues nos bendiga y nos ayude a hacerlo.